hacer lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús oramos con fe, aquí juntamente con tu iglesia amada. Oramos esta noche con fe, creyendo que recibimos ese milagro de que nuestro corazón se abra, de que nuestro entendimiento se abra, de que nuestras mentes se abran, Señor, y podamos nosotros absorber esa bendita palabra, el espíritu de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, que el Espíritu Santo hoy obre. Siempre lo pedimos, que el Espíritu Santo hoy obre en cada uno de nosotros, trayendo bendición por medio de tu palabra esta noche. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ok, vamos a chequear aquí el relojito. Ok, faltan 10 minutos para las 8. Hemos estado hablando de este versículo, hermano. Creo que ya son 3 martes consecutivos y algunos otros días que hemos tocado este versículo. Cómo Isaacar, cuando está recibiendo la bendición de su padre, cómo Isaacar lo direccionan, hermano, a una actitud de servicio, meramente de servicio. Su padre llega hasta donde está Isaacar. Recuerde que fue que bendijo a cada uno de sus hijos. Y cuando llega donde Isaacar le dice esto, Isaacar es un robusto asno que descansa en sus establos. Ahí estuvimos explicando algunas cosas. Descansa en sus establos, está dentro de sus pensamientos, de sus teorías. Pero dice que cuando vio el lugar de reposo, cuando él vio que su lugar de reposo era bueno y que era deleitosa la tierra, mire, prestó los lomos a la carga. No lo sometieron. Es bien importante esto, hermano. No lo sometieron. No fue a la fuerza. No fue algo forzado, sino que él prestó los lomos a la carga y hubo de servir como tributario. Esta versión me gustó porque sí, hermano, nos da un sentido de servicio. Y fíjese que entre todas las cosas que se ven ahí, es que tal vez nosotros estamos encerrados en nuestros propios conceptos. Muchas veces nosotros estamos encerrados en nuestras propias creencias, hermano. Es más, a veces en enseñanzas, en doctrinas que no han sido bien enseñadas, pero como así nos las enseñaron, nosotros nos quedamos ahí, en cosas, tal vez a veces hasta en religiosidades, hermano, en cosas que son, como dijo el Señor Jesucristo, ustedes se encargan de establecer cosas que el Señor no ha establecido, que mi Padre no ha establecido. Estilos de vida como doctrina que mi Padre no ha establecido, les dijo a los fariseos. A veces estamos encerrados, hermano, en un pensar que es meramente humano. Entonces fíjese que Isaacar más o menos era ese tipo de persona. Cuando dice que estaba en sus establos, el establo es un lugar donde iban a comer los animales. El establo es un lugar pequeño donde allí iban a alimentarse. Pero el terreno que él tenía por delante era un terreno, dice que cuando se dio cuenta, hermano, que ese terreno era de reposo, el versículo 15 dice que cuando vio que su lugar de reposo era bueno, entonces dice, hermano, que la tierra era deleitosa. Y entonces cuando él vio eso, se salió de sus establos y dijo, no, yo voy a servir, yo voy a prestar mis fuerzas, yo voy a prestar todo lo que yo tengo. El asno, hermano, tiene esa característica, es un animal con mucha fuerza. Entonces él dice, yo voy a prestar, no me van a obligar, no, yo me voy a someter. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, hermano, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero después dice, tomad mi yugo. Es una carga que hay que tomarla voluntariamente. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces hermano, el estar en el Señor no es estar haciendo nada.
Fíjese que el venir al Señor es que nos vamos a ocupar, pero ¿cuándo nos despierta ese deseo de servir? Cuando vemos que el lugar donde estamos, primero, es un lugar de reposo. Dos, es un lugar de deleite. Y podríamos decir ahí también, hermano, que es una buena tierra, es una tierra donde es de bendición. Entonces, qué importante es saber que el lugar donde el Señor nos tiene, y yo quiero recoger algunas cositas antes de continuar. Hermano, a Adán lo metieron en un deleite. Usted sabe que Edén es deleite, eso quiere decir, Edén es una palabra que su significado es deleite. Entonces a Adán lo meten al huerto del Edén, al huerto del deleite, pero no va a hacer nada, sino que le dice el Señor: tú vas a labrar y tú vas a cuidar este lugar. O sea, lo pusieron a cultivar aquel lugar, lo llevaron a un lugar de deleite, pero a servir, solo que es un servicio con deleite. Por eso, hermano, el servicio debe de ser con deleite. El servicio no puede ser algo cargoso, no puede ser algo a la fuerza, no puede ser algo, hermano, que nos traiga a nosotros ansiedad o que nos traiga problemas. No, el servicio tiene que ser un deleite. Entonces, Isaacar ese es un prototipo de servicio. ¿Dónde vamos a servir? Pues donde encontramos deleite. ¿Dónde vamos a servir? Pues donde encontramos reposo. En el lugar donde el Señor nos tiene, hermano, tiene que ser un lugar de reposo. Mire, para que un animalito de estos, hermano, voluntariamente rinda su servicio, pues primero tiene que ser domado. La Biblia nos enseña que de otro personaje, Ismael, que el Señor le dice a su madre, es un mensaje que le dio a su mamá, le dice: mira, llevas un muchachito en tu vientre, ese muchachito le vas a poner por nombre Ismael. Pero en el verso 12 dice: él será un hombre indómito. Usted sabe que Ismael, el apóstol Pablo, cuando habla de Ismael en Gálatas, pone a Ismael como figura de la carne, la naturaleza caída, y pone a Isaac como al espíritu, la naturaleza del espíritu. Entonces Ismael e Isaac eran dos hermanos, hijos del mismo padre, de diferente madre, pero eran dos hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que esa naturaleza de Ismael es la naturaleza caída que está, hermano, en nosotros. Es esa, lo que Pablo dice: la carne y el espíritu, que andemos por el espíritu y no por la carne, que sometamos la fuerza a la carne. Ese es Ismael. Pero Ismael, y yo creo, hermano, todos tenemos vivo al Ismael. Todos tenemos vivos al Ismael, pero también es cierto que también nosotros tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Entonces ahí están las dos fuerzas, pero nosotros tenemos que domar al Ismael. Tenemos que hacer que la carne, pues, hermano, no tenga mando en nosotros, que no sea la carne que nos gobierne, sino que sea el Ismael que está dentro de nosotros, que es la vida en el espíritu. Entonces, este versículo se lo pongo porque es importante saber, hermano, que esa naturaleza la tenemos. Mientras estemos en este cuerpo la vamos a tener. Mientras no nos vayamos de esta tierra, vamos a tener esa lucha. Entonces hay que domarlo. A ese Ismael que es indómito hay que domarlo. ¿Cómo? Con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sometiéndonos a la obediencia de Cristo, hermano. Entonces tenemos que buscar eso. Ahí dice que su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Él va a pelear contra todos y todos van a pelear contra él. Es un hombre que no iba a ser fácil de manejar. Entonces es importante que para llegar a ser como Isaacar necesitamos ser domados. Esto es importante también, mire. Estoy solo recogiendo algunos versículos que es lo mismo, pero para poder entrar al tema. Mire, el Señor le dice a su pueblo en Isaías: el buey conoce a su dueño. Y el asno, ahí está el asno, ese animalito representa el servicio, hermano. Recuerde, el servicio. El asno, el establo de su amo. Pero Israel, mi propio pueblo, no conoce ni tiene entendimiento. Entonces, mire, para poder servir, el asno, recuerde, el asno es servicio. Para poder servir necesitamos conocer el lugar donde nos alimentamos, hermano. Que eso es el establo. El establo es el lugar donde nosotros comemos.
pero hay veces que no se reconoce. Hay veces, hermano, que no comemos en el lugar donde tenemos que comer. Eso es cuando llegamos a la casa y la esposa le da comida y le dice: no, yo ya comí. Hay clavo a veces ahí, ¿va? ¿Cómo que ya? ¿Y dónde comiste? No comió en su casa. Entonces, a veces en lo espiritual, hermano, mire, comemos de muchos establos, pero el establo que el Señor nos ha puesto, no comemos. Entonces, para poder servir bien en un lugar, para poder servir bien, hermano, en el lugar de reposo que el Señor nos tiene, hay que conocer bien nuestro establo, el lugar donde nos alimentamos. Hay que conocerlo bien. Y allí debemos de tener comunión con los demás. Ahí debemos, hermano, nuestros temas de discusión, pues tienen que ser dentro del pueblo de Dios, dentro del lugar donde el Señor nos tiene. Mire, hermano, si hay algo que a mí me gusta, me gozo, es ver que la iglesia tiene comunión entre unos a otros. Me gusta eso, fíjese. A veces salimos y yo miro un grupito allá platicando y otros hermanos platicando, y yo digo: qué bueno que tengamos esa comunión, que nos podamos, hermano, conocer entre todos. Eso es bueno. En los equipos de servicio les digo: hermanos, siempre tengan ese momento de coinonía. Mire, andamos buscando un lugar desde ya días para poder hacer una coinonía de congregación, pero no hemos podido encontrar un lugar apto que podamos estar tranquilos todos. Es bien difícil, hermano, pero lo vamos a encontrar, y vamos a hacer una coinonía también como iglesia, porque a días no hacemos una. Entonces es importante que convivamos. Es importante, hermano, que nosotros reconozcamos el lugar donde el Señor nos tiene, que este es nuestro establo, este es el lugar donde venimos a comer, donde venimos a alimentarnos espiritualmente. Entonces eso nos ayuda, hermano, a que nuestro servicio sea mejor, que nosotros estamos enfocaditos, que estamos en el lugar que debemos estar. Ok, yo creo que una vez dicho esto, yo quiero que veamos este versículo. Mire, este es un versículo donde se están eligiendo servidores. Es decir, vamos a ver, amados, que no se me vaya mal a entender. Mire, siempre que alguien tenía asnos, se consideraba una persona rica. O sea, en la Biblia, todo el que tenía asnos es porque era considerado una persona adinerada. Y a lo largo de la Biblia podemos ver eso. Por eso es que Saúl, cuando se le perdieron aquellas asnas, él mandó a buscarlas, porque eran de valor. Por eso mandó a su hijo, al papá de Saúl, que se llama Cis. Se le pierden las asnas y entonces manda a su hijo para que le busquen esas asnas. Entonces mire, hermano, las asnas representan el servicio. Entonces, servir al Señor es una riqueza. Servir al Señor trae buenos beneficios. Pero para poder servir al Señor, de eso vamos a hablar hoy, necesitamos llenura, hermano. Necesitamos llenura. Es decir, los asnos siempre representan o son, hermano, usted lo ve en la Biblia, siempre son animales que van cargados. Es decir, siempre llevan llenura, siempre llevan abundancia. Ya vamos a ver algunos casos. Los asnos siempre llevan llenura. Es raro ver un asno en la Biblia que no vaya cargado. Siempre que se habla de los asnos es porque lleva una carga. Y siempre llevan una carga bien, hermano, así como exagerada es. Tienen llenura. Entonces cuando van mire, la iglesia creció. Puede leer los versículos primero ahí de Hechos 6. La iglesia crece, hermano. Dice que los discípulos se multiplicaron. No los creyentes ni los oyentes, no, los discípulos se multiplicaron. Y era tanta el crecimiento de los discípulos que ya los apóstoles no se daban abastos para atender todo, pues. Ya ellos ya estaban ocupando mucho tiempo en otros asuntos que no era la palabra y la oración. Entonces ellos dicen: no es posible que nosotros estemos ocupando el tiempo en otras cosas, cuando a nosotros nos llamaron, a los ministros nos llamaron para que nos ocupáramos en dos cosas: en la palabra y la oración.
Por eso es que surge la necesidad de poner equipos de servicio en la iglesia. Por eso es que surge, hermano, la necesidad de que nos organicemos en la iglesia para que realmente uno como pastor pueda, hermano, dedicarse a lo que nos tenemos que dedicar. Que eso lo puede leer ahí en Hechos 6, donde dice que los ministros se tienen que ocupar en dos cosas, en la palabra y en la oración. Entonces dice Pablo o Pedro el que está hablando ahí, Pablo todavía no había surgido. Viene Pedro y dice: no, vamos a buscar servidores. Y le dice ahí: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres. Mire el perfil: de buena reputación. O sea, cada servidor debe de ser de buena reputación. Nada, hermano, de estar dando mal testimonio. Mire, qué importante esto, hermano. Todo servidor debe de tener buena reputación. Pero nos vamos a centrar en esto: llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces, una de las cosas que tiene que tener el servidor es llenura. Hermano, hablar de llenura, mire, es lleno de fe, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de buenas obras. ¿Cuántas llenuras hay? Entonces, yo creo que una de las cualidades que debemos de tener bien en cuenta para nuestro servicio, hermano, es la llenura. ¿Qué vamos a dar si no tenemos nada, hermano? El servicio es dar, el servicio es que vamos a ministrar, el servicio es, hermano, que vamos a atraer a otros y a llenar a otros, a bendecir a otros. Pero entonces, si no tenemos nada, hermano, que dar, si no tenemos nada de nosotros, ¿qué vamos a dar? Entonces, yo quiero que usted vea la importancia, hermano, que el Señor nos ayude, pero yo quiero que usted vea la importancia de estar llenos, de que nuestro servicio esté lleno, de que nuestros asnos estén llenos. Recuerde, asnos es servicio, que nuestro servicio esté lleno, que nuestro servicio no esté vacío, hermano, que nuestro servicio esté lleno. Entonces, mire, vuelvo otra vez a esto: ¿cómo vamos a estar llenos si no recibimos? Por eso es la importancia, e insisto, yo como pastor, pues yo insisto, hermano, todo servidor se tiene que discipular, si no, entonces ¿en qué estamos? Si no, ¿qué va a dar? Si no se congrega, ¿qué va a dar, hermano? ¿Qué va a dar en su semana de servicio? ¿Qué va a dar cuando le toque que servir? ¿Qué va a dar? Entonces tiene que llegar a un punto donde sea lleno, donde sea cargado nuestro servicio para que podamos dar. Entonces, mire, vamos a leer, creo yo que son cuatro ejemplos que vamos a leer para que podamos ver la provisión de los siervos. ¿Qué debe de tener un siervo? Para que mi servicio sea un servicio de esos servicios buenos, hermano. Para que nuestro servicio de verdad lleve lo que Dios quiere que llevemos. Hermano, hay que ver de qué tenemos que estar llenos. ¿De qué tenemos que estar llenos? Entonces, veamos el primer caso. Y vamos a ir anotando aquí en la pizarra. Voy a poner el título acá. Vamos a hablar de esto, de la provisión de los siervos. La provisión de los siervos. ¿Qué provisión debemos de tener, hermano, en nuestro servicio? Vamos a poner aquí el tema. La provisión de los siervos. Eso vamos a hablar ahorita. Y vamos a buscar otro colorcito para que leamos ahí. Entonces, mire, veamos estos asnos de qué iban cargados. ¿De qué iban cargados? Cuando vemos estos, de eso tenemos que estar llenos. Entonces Saúl le envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, al que está con el rebaño. Y entonces dice que tomó Isaí un asno. Ahí está, mire, ahí está un asno. Primero, cargado de pan. Cargado de pan.
También un odre de vino y un cabrito. Y los envió a Saúl con su hijo David. Entonces, ese asno iba lleno de 3 cosas: pan, vino y cabrito. Pan, vino y cabrito. Ese asno llevaba tres tipos de alimentos, 3 tipos de provisión. Por eso vamos a ver la provisión. Hermano, recuerde que en vez de siervos pudiéramos poner la bendición de los asnos, o el servicio, la provisión que debe tener un servidor en su servicio, la provisión que debemos de tener nosotros como servidores de Dios. Entonces, pan, vino y cabrito. No sé si desconectó esto. Ok, veamos otro. Ahorita con estos 4 ejemplos solo le voy a ver de qué van cargados estos asnos. Ahí está. Mire este otro. José, Génesis 45, 23. Y a su padre le envió lo siguiente. Mire qué cosas: 10 asnos cargados de lo mejor. Entonces vamos a poner aquí como punto 4 lo mejor. Que nuestro servicio, hermano, esté cargado con lo mejor. ¿Qué más? Dice que también 10 asnas cargadas de grano. Entonces, este otro llevaba grano. Y dice pan, ya tenemos aquí el pan. Y dice que llevaba alimentos. No es lo mismo, hermano. ¿De qué está cargado nuestro servicio? Pues nuestro servicio debe estar cargado de pan, de vino, de cabrito, de lo mejor, de grano y de alimentos. En esos 2 casos que hemos leído, los siervos, mire pues, los siervos en este caso, Isaí, y aquí, José. Entonces mire cómo lo aplicamos. Los asnos de José o los asnos de Isaí llevaban pan, vino y cabrito. El servicio de José, porque estaba sirviendo a otro, estaba sirviendo a su padre. Eso no era para él. Hermano, su servicio no es para usted. Su servicio es para alguien más. El servicio no es para, hermano, no sería servicio entonces. El servicio no es para nosotros, hermano. El servicio no es para lucirnos nosotros. El servicio es para que nosotros nos derramemos para otro o para otros. Entonces, el servicio de José no iba con poquiteras. Primero llevaba lo mejor. Entonces, aquí me gustaría preguntarle a cada uno: ¿cómo está su asno, hermano? ¿Va cargado de lo mejor? ¿Estamos dando lo mejor para el Señor? ¿Cómo va nuestro asno? ¿Cómo va nuestro servicio? El asno de José iba con pan, de Isaí iba con pan, vino y cabrito. El asno de José iba con lo mejor, con pan, con grano y alimentos. Entonces esos asnos, hermano, hay que revisarlos. Mire, veamos el asno de Abigail. Es otro asno, hermano, Dios santo. Esta mujer sí que hermano, cuánto que aprender de Abigail. Dice 1 Samuel 25, 18: entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, ya está ahí el pan, 2 odres de vino, ya está el vino también ahí, 5 ovejas. Esto lo vamos a poner aquí, mire, que viene siendo lo mismo. Podríamos sacar algunas diferencias aquí, pero en esta enseñanza lo vamos a dejar en este punto, porque es animalitos, cabritos, ovejas. Ok, entonces dice que 5 medidas de grano, ya está aquí también. O sea, miren lo común en estos asnos. Miren lo común, hermano, en estos personajes, porque no estamos hablando de los mismos personajes. Hablamos de Isaí, hablamos de José. Ahora estamos hablando del servicio de Abigail. Y otra vez, hermano, no es para ella todo eso, es para
para írselo a dar al rey. ¿Cuántos sirven al rey aquí, hermanos? Bueno, entonces mire, todo esto es para servir. Y entonces no pongamos también, hermano, no nos pongamos tan místicos, no, que todo se lo dé al Señor, porque el Señor dice: si lo hiciste con uno de mis pequeñitos, conmigo lo hiciste. O sea que nosotros estamos sirviendo a los hermanos, pero no estamos sirviendo, bueno, directamente a los hermanos sí, pero indirectamente estamos sirviendo al Señor a través de nuestros hermanos. Entonces todo eso no era para ella, era para David y los siervos de David. Pero esa mujer tenía asnos, tenía servicio, hermano, que ninguno de nosotros. Mire, el que no tiene servicio no tiene asnos, y el que no tiene asnos era considerado como alguien pobre en aquellos tiempos. Hablando de lo espiritual. Entonces llevaba grano, esta llevaba algo más: uvas pasas. Entonces vamos a agregar aquí las uvas pasas. Y 200 tortas de higo. Esto también no está en los anteriores. Esta llevaba algo más: tortas de higos. Y ahí está, mire, y los puso sobre asnos. Entonces el servicio, hermano, tiene que ir cargado. El servicio tiene que ir lleno de todo esto. ¿Cuántas llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pan, vino, cabrito, ovejas, lo mejor, grano, alimentos, uvas pasas y tortas de higos. Pero hay un cuarto personaje o personajes. Esto es cuando están y van a ungir a David como rey. Por ahí en los versículos anteriores dice que son guerreros que se unen a David, hermano. Después de todo lo que había pasado con Saúl, estos se une todo Israel. Son guerreros que van y reconocen a David como su jefe, como su rey. Pero mire estos, también los que estaban cerca de ellos, y hasta Isaacar, Zabulón, Neftalí, trajeron víveres. Y ahí está, mire, en asnos. Utilizaron otros vehículos, camellos, mulos y bueyes. Pero ahí están los asnos, ahí está representado el servicio de ellos, mire, asnos. Dice con grandes cantidades de tortas de harina, eso lo dejo como pan. Tortas de higos, ya lo vimos. Racimos de uvas pasas también. Llevaban vino también. Pero estos llevaban algo que no habían llevado los demás. Estos también llevaban aceite. Y dice ahí que llevaban bueyes. Los vamos a agregar aquí. Pudiéramos hablar por separado de ellos, hermano. La Biblia tiene una aplicación para los cabritos, tiene una aplicación para las ovejas, tiene una aplicación para los bueyes. Pero como son animalitos, los vamos a poner en esa misma línea. Los vamos a dejar ahí por cuestiones de que no vamos a hablar, hermano, de todo. Pero mire, yo le podría decir, aquí está la provisión que debería tener todo servidor. Aquí está la provisión de la cual deberíamos de llenarnos las 4 o 5 semanas que tenemos para recibir, para que nos podamos después ministrar el servicio como al Señor le agrada. Por eso, hermano, qué importante es que entendamos esto, hermano, que debemos de estar llenos. Para dar un servicio agradable al Señor, debemos de estar llenos, debemos de llenarnos. Y de esto podemos hablar de uno a uno, podemos sacar un tema. ¿Qué es tener pan? ¿Qué es tener vino? ¿Qué es tener cabrito, oveja, bueyes? ¿Qué es darle lo mejor al Señor? ¿Qué es tener grano? ¿Qué es alimentos? A diferencia de eso, de lo demás, ¿qué es tener uvas pasas, hermano? ¿Qué es tener higos? ¿Y qué es tener aceite? De cada uno podemos hablar. Entonces, fíjese que yo hice una tablita, no la puse ahí, pero creo que la tengo acá, aparte, para que miremos así, más o menos,
Ahí están los siervos. Isaí fue siervo de Saúl, José fue siervo de su familia, Abigail fue siervo de David y los guerreros fueron siervos de David. Ahí están 4 siervos, digamos, 4 siervos con asnos, 4 siervos que tenían asnos, pero que también, hermano, los llenaban, los cargaban. Y entonces yo miro, hermano, por ejemplo, que al servidor, a ninguno de ellos le faltó pan. Todos en su provisión llevaban pan. Mire, por alguna razón solo José no llevaba vino. Pero es interesante también que el vino es algo que no puede faltar en el servicio. Cabrito, oveja o buey, también solo José no llevaba. Por alguna razón, tal vez porque estaba en Egipto, no sé. Pero interesantemente, hermano, es algo que está ahí presente. Y mire, ese otro punto yo lo puse así porque textualmente la Biblia dice lo mejor. Pero yo entiendo, hermano, que Isaí le mandó lo mejor al rey, aunque no lo diga, y no lo quise poner por eso, pero yo entiendo que Isaí le mandó lo mejor al rey, que Abigail le llevó lo mejor a David, y que estos guerreros también llevaban lo mejor, o sea, llevaban una buena ofrenda, un buen manjar. Yo no lo puse ahí porque la Biblia no dice, del único que dice lo mejor es de José, pero ahí está. Grano, es interesante también eso, 2 de esos llevaban grano. Alimento, mire, alimento, interesante también que aparece en los 3. Uvas pasas, aparecen 2 de ellos, en Abigail y con los guerreros. Y aceite, hermano, solo en 1. Pero es interesante. Entonces uno llevaba 3 elementos, otro llevaba 4 y los otros llevaban 7. 7 siempre es un número de plenitud. 7 siempre es un número, hermano, que nos habla de algo de perfección. Entonces yo creo con todo mi corazón que debemos de ponerle atención a esto, hermano, y ver cómo nuestro servicio debe estar provisionado de esta manera. Cómo nuestro servicio debe estar cargado, debe estar lleno, hermano, de estas cosas. Y cada una de ellas, vamos a darles así un pincelazo. Ok, quiero que veamos unos versículos. Quiero que veamos unos versículos con respecto a esto. Bueno, aquí están, ahí está lo que le puse ahí en la pizarra. Ya vamos a ver algunas cosas. Mire este caso. Este es el caso cuando va Jacob a pedir la bendición, pero él se siente indigno, inseguro, se siente con miedo, con temor de ir ante el Padre, porque no era él el que tenía que ir, porque usted sabe que solo era para el primogénito y eso era para Esaú. Entonces yo le he explicado aquí, hermano, y quiero recordárselo, que ahí aparece la mamá de él, Rebeca. Y de alguna manera ahí tiene como una aplicación, hermano, que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos quita el miedo, la cobardía, nos impulsa. El Espíritu Santo dice que nos empuja, hermano, nos impulsa a que nosotros busquemos y nos acerquemos al Padre. Y Él nos enseña, no vas a ir con tus propias obras, no vas a poner tu propio sacrificio, va a ser el sacrificio de otro, llevándonos a Cristo. Y hay muchas cosas. Entonces mire, yo quiero que veamos cómo este muchacho, este engañador, cómo ¿qué más le podemos decir? Suplantador, cómo que no calificaba para recibir la bendición del Padre, termina recibiendo la bendición del Padre. Entonces le dice, ahora pues, hijo mío, obedéceme. Obediencia, hermano. Lo primero, obediencia. Obedéceme en lo que te mando, no en lo que te sugiero, no, en lo que te mando. Ve ahora el rebaño y tráeme de allí. Mire esto, voy a ir marcando con verdecito aquí, o otro color que esté bien, vamos a ver si aquí hay un verdecito.
Él le dice, mira, ve al rebaño y tráeme lo mejor. Tráeme los mejores cabritos. Tráeme los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado. Un buen guisado. Para que tu padre, como a él le gusta. Yo subrayé en verdecito esa frase, como a él le gusta. Nuestro servicio no tiene que ser como a mí me gusta. El servicio debe ser como a él le gusta. Desde ahí, hermano, nos hablan de renunciar a algo, de renunciar a nuestros propios gustos, de renunciar a lo que nosotros pretendemos o queremos, sino que todo esto, lo mejor, porque es para él, el cabrito y la preparación va a ser como a él le gusta, no como a mí me gusta. ¿De cuánto estamos dispuestos a hacer las cosas como a él le gusta, hermano? Entonces, mire, ese es el servicio que debemos de buscar realmente, hermano. Dejemos todo pensamiento humano y vamos a la palabra para ver cómo le gusta a él el servicio. Entonces, en ese caso ya hay tres elementos, hermano, que destacan en el servicio que dio Jacob. ¿Cómo un servicio puede abrir los cielos? Porque al final, ¿cuál fue la bendición que le dieron a Jacob? ¿Cuál fue la bendición? Viene su padre y le dice que el Señor te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Sírvante pueblos, y le da también autoridad. Entonces, mire, hermano, como un servicio lleno, como un servicio cargado, como un servicio, pero cargado no en el sentido de venir enojado, ¿va? Sino que venimos llenos, venimos con llenura. Pues vamos a dar un servicio con llenura. Vamos a dar un servicio, hermano, que en realidad trae provisión. No es un servicio vacío, no es un servicio que no traemos nada que dar, hermano, sino que es un servicio lleno, un servicio que traiga provisión. Entonces vemos que es un servicio que puede abrir los cielos, es un servicio que nos puede abrir bendiciones aquí en la tierra. Es un servicio, hermano, es un servicio que puede agradar al Padre, porque el Padre se agradó de eso. Pero miremos, yo creo que aquí ya me lo movieron, va. Vamos a ver, el 16 dice: le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado. Entonces también dice que le puso el pan que había hecho. ¿Que había hecho quién, hermano? ¿Quién hizo ese pan? Sí, Rebeca lo había hecho. ¿Quién conocía mejor los gustos? ¿Quién conocía mejor los gustos de Isaac sino Rebeca? ¿Cómo le gustaba comer? ¿Qué le gustaba? Mire, ¿quién la conocía? ¿Quién conocía a Isaac perfectamente? De alguna manera era Rebeca. Hermano, hay un versículo, tal vez lo localizamos por ahí. Está en 1 Corintios 2:19, por ahí, no sé exactamente el versículo, pero dice que el Espíritu conoce los pensamientos de Dios. Primero Pablo comienza diciendo: nadie conoce los pensamientos de un hombre sino su espíritu. Recuerde que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero dice la Biblia: nadie conoce los pensamientos del hombre, nadie conoce lo que el hombre piensa, lo que el hombre imagina, sino el espíritu que está dentro de él. 2:11, ahí lo puede chequear, solo para que tenga la cita. 1 Corintios 2:11. Entonces, pero después Pablo eso lo lleva a Dios y dice: así también nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo. Nadie nos va a guiar mejor a nosotros que el Espíritu Santo, hermano. Nadie nos va a decir cómo le gustan las cosas al Padre si no es el Espíritu Santo de Dios.
Entonces entendamos que Rebeca hace una labor ahí, como la labor del Espíritu Santo, cuando Él dice que Él nos guía a toda verdad. Entonces ella, hermano, ella pone pan en sus manos, ella lo instruye para que busque lo mejor, ella le hace los alimentos, ella los prepara, hermano, y de los cabritos, de los sacrificios, ella. Entonces viene y dice: ahora sí, vas y te vas a presentar. Entonces va Jacob delante del padre, hermano, va con el guisado, va con el alimento, va con el pan, ya va con la comida, aparte de que lleva otras cosas, pero me estoy hermano, guiando por esto. No sé qué problemas tenemos hoy ahí, mientras le leo aquí. Entonces dijo, siempre esa misma historia, verso 25. Entonces dijo: sírveme. Se me fue, hermano. Aquí lo vamos a poner ahorita, mire. Aquí vamos a. Déjame aquí, por favor. Aquí voy a. Es que quiero subrayarle esto. Vamos a ponerle un color verdecito. Sírveme. Ahí está el servicio, mire. Es que había bien atrasado esta cosa, ¿va? Ok, mientras termina de pensar eso, entonces dijo: sírveme. Ahí ya está con el padre. Ahí ya iba con el pan, con el cabrito ya cocido, y era lo mejor. Ahora le dice el padre: sírveme y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y él le sirvió y comió y le trajo también. Mire cuántos elementos de esto, hermanos, se juntan en ese servicio. ¿Cuántos serían? 5, 5 de 9 elementos están representados en esa historia. Es impresionante, hermano. Esto yo lo estaba estudiando hoy, digo, ¿cómo? La Biblia no tiene casualidades, la Biblia tiene enseñanza, la Biblia tiene cosas que nos hacen ver más claro cómo es que nosotros tenemos que convertirnos en esos servidores, hermano, que llegamos ante el Padre, somos aceptados por el Padre y somos bendecidos por el Padre. Mire, un servicio que el Padre se agrada, un servicio del cual Dios se agrada, es un servicio. Mire, solo este servidor, Jacob, solo este servidor llevaba 5 de estos elementos. Llevaba pan, llevaba vino, llevaba cabrito, llevaba lo mejor, hermano, porque eso le dijo su madre. Y eso ya iba preparado, ya iba como alimentos. Entonces ese servicio le abrió otra dimensión a él. Fíjese que sí voy a leerle eso está en Génesis 27, si no estoy mal, donde Jacob recibe la bendición, hermano. Mire, es un servicio que abre la puerta de los cielos. Dice el verso 27 que él se acercó, lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Y aquí viene la bendición: Dios te dé pues el rocío del cielo, la grosura de la tierra, abundancia de grano y abundancia de mosto. Y ahí le sigue diciendo otras cosas: que va a tener dominio, que va a tener autoridad, que va a ser, hermano, que va a tener señorío, que va a tener protección, porque cuando él le dice: malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan, es como un tipo de bendición, de protección, de que nadie se va a atrever a hablar contra él. Entonces, ¿cuántas cosas le dan, hermano? Porque presentó un servicio. Hermano, yo no quiero tanto a usted, hermano, convencerlo yo, sino que nos convenza la palabra, que nos convenza el Espíritu Santo por medio de la palabra, que no hay cosa mejor que servir al Señor. Pero un servicio que tenga provisión. Hermano, que nos dejemos provisionar. Dígame usted, sinceramente, quédese observando un poquito los elementos que llevaba Jacob. Tómese 5 segundos para que los analice. Pan, vino, cabrito, llevaba lo mejor.
y llevaba alimentos. Ahora dígame usted, ¿cuántas de esas cosas eran propias de él? ¿Cuántas de esas cosas le costaron a él? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Cuántos eran de él? Ninguna. ¿Ya las vio bien? Pues eso es lo lindo, que toda la llenura la podemos recibir del Espíritu Santo. Por eso le leí, hermano, llenos del Espíritu Santo, no llenos de otra cosa, llenos del Espíritu Santo. Y a veces creemos que llenura del Espíritu Santo solo es hablar en lenguas, solo es ser habilitados para lo espiritual. Hermano, la llenura del Espíritu Santo es múltiple. Es más, yo no me atrevo a decir que esta llenura, esta otra, no, a saber cuántas llenuras tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibimos múltiples llenuras, entre ellas la llenura de sabiduría. Hermano, entre ellas los dones. ¿Sabe usted que hay un don de servir, hermano? A veces creemos, mire, que tal vez me buscan por ahí, Romanos, creo yo que es Romanos 13, donde dice que cada uno no sé si dice sirva, pero dice algo así, que cada uno según la medida de fe que le fue dada. Por allá de estar, no sé si Romanos, ¿qué será? Romanos 13. Ahí yo sé que lo voy a encontrar, porque ahí se da, hermano, que también ahí están algunos dones que no están en 1 Corintios, como lo sabemos. Entonces a veces decimos, no, que los dones solo son 12 dones o solo son 14 dones. Hermano, cuando ya agregamos esos de Romanos, creo que es el capítulo 12 de Romanos, lo tenemos. Sí, el 12 entonces, ¿va? Por la gracia que me digo a esto, ustedes nadie tenga un concepto de sí mismo más de lo que debe tener. Pero más abajito, según el don de fe, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo. Vamos a ver más abajo, hay un versículo donde dice, el 6, ¿qué dice? Ahí está. Poné el verso 6, solo el verso 6 y el 7. Ahí déjalo, vamos a ver. Verso 6. Tenemos dones diferentes, viene hablando de dones. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, pues que lo use en su proporción, con su fe. Pero mire lo que dice después: si es el de prestar un servicio, pues que lo preste. Entonces, hermano, esa versión es la Nueva Traducción Viviente, pero si usted la busca en una versión normal, dice el de servir, el don de servir. Entonces yo creo que una de las llenuras que trae el Espíritu Santo es que nos da un don de servir. Es una habilitación, hermano, es una llenura. Por eso le digo, hablar de la llenura del Espíritu Santo es un tema aparte. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos provisiona, hermano. Aquí vemos a un hombre, a un siervo que se presenta ante el Padre y que nada de lo que lleva es de él. Todo se lo dio el Espíritu Santo, todo lo recibió del Espíritu Santo. Hermano, la llenura viene del Espíritu Santo. ¿Cuánto vale? Por gracia. Por eso don. ¿Sabe qué quiere decir don? Regalo. Eso quiere decir, es un regalo. Es un regalo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, sí tenemos que decir que para obtener todo eso, sí necesita obediencia. Por eso comienza Rebeca diciéndole: obedéceme, hijo mío, en lo que te mando. Eso sí se requiere para nosotros, obediencia. Al tener obediencia, entonces nos provisionan, hermano, para que nosotros presentemos nuestro servicio al Señor con llenura, no con las manos vacías. Hermano, hay que entender esto: nuestro servicio debe ir con manos llenas, pero esa llenura la recibimos del Espíritu Santo.
¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí vamos bien? Ok, entonces vimos ahí por lo menos cinco elementos en un solo personaje que él llevó en su servicio, y al final consiguió, hermano, que se le abrieran los cielos, que le dieran una bendición. Dios santo, vamos a acelerar un poquito, porque sí quiero mostrarle algunas otras cosas. Aquí hay otro. Hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David, y mire, y le dieron pan y comió. Le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos. Esa no estaba, ¿eh? Sí, pero no está marcada. Aquel no llevaba torta, este llevaba torta de higos. ¿Qué más dice ahí? Y también le dieron. ¿Dónde están las uvas? Es que lo que marqué, estos son los higos y estas son las uvas pasas. Mire que a este le dieron los dos. Y este era un siervo, hermano. Otra vez lo están ministrando algo que le hace falta a él. Este era un siervo que había sido dejado tirado porque estaba enfermo. Usted lee la historia. Estos son los que van y saquean, hermano, la ciudad donde estaba David. Y entonces David los persigue, y a este que iba de los enemigos, este era un siervo de ellos. Y entonces dice que se enfermó en el camino y su amo lo dejó tirado, hermano. Es que hermano, bien decían las abuelitas, ¿va? Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Mire, hermano, le había ayudado a saquear la ciudad. Ya venían de regreso con todo el botín, venía con todo lo que habían conseguido y lo que llevaba, hermano, y solo se enfermó. Así no me servís, le dijo, lo dejó tirado. Pero la misericordia bendita del Señor nos encuentra. Hermano, yo creo que, mire, yo me gusta esta historia porque yo me veo identificado ahí un poquito, porque el diablo lo despoja a uno, hermano. Bueno, si el diablo para eso vino, que el Señor lo reprenda, a eso vino, a hurtar, matar y destruir. Entonces, una vez que ya lo tiene a uno como bagazo, lo suelta y cree que uno no, y ahí llega la gracia bendita de Dios y dice: te voy a dar torta de higos y te voy a dar uvas pasas para que te levantes nuevamente y me sirvas a mí ahora. Entonces dice que le dieron esos elementos, y dice, hermano, que cuando él comió, su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días. Entonces era un siervo que le faltaba esa provisión. Era un siervo que no pudo, hermano, seguir porque le faltaba esa provisión. Pero viene David, que tipifica al rey, a nuestro Señor, y le provisiona de eso. Entonces él se levanta. Hermano, en ese momento, ese servidor se convirtió en el siervo más importante de David. ¿Sabe por qué? Y David es un hombre estratégico, hermano. Es un hombre que entendía de guerra. ¿Sabe por qué se convirtió? ¿Por qué cree que se convirtió en el más importante este? Porque el único que conocía dónde estaba el campamento enemigo era este. O sea, él sabía lo que lo habían dejado botado ahí. Él sabía para dónde iban. Entonces, mire, todos los soldados de David andaban adivinando dónde estarán nuestras esposas, dónde estarán lo que se robaron esto, dónde estarán los bienes que se nos llevaron. El único que sabía exactamente dónde estaban era él. Entonces, se convirtió en el siervo más importante de David. Hermano, eso es, podemos ser siervos útiles cuando nos dejamos provisionar del Espíritu Santo. Cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo, nos convertimos en siervos estratégicos para el reino de los cielos. En siervos útiles, siervos que realmente, hermano, vamos a poder llegar directamente a donde está el enemigo y vamos a hacer daño en el nombre del Señor. Ese lo llevó directito, lo llevó al campamento enemigo. Usted puede leer la historia. Dice que David recuperó todo lo que había perdido, hermano, y aún más de lo que había perdido. Vino con gran botín. ¿Pero por qué? Porque hubo un siervo que al recibir uvas pasas y al recibir higos se reanimó. Al comer el pan se reanimó. Entonces, hermano, siervos
nos volvemos útiles cuando nos llenamos, cuando comemos ese pan, cuando comemos esas tortas de higo, que ya le vamos a dar el significado, y cuando comemos esas uvas pasas. Ok, veamos este otro caso. Ruth, hermano, qué siervaza. Esa Ruth sí es una sierva que también tenemos que hermano, tenemos que estudiarla. Ruth, ahí estuvimos hablando con los hermanos Corderitos. Hermano, yo qué privilegiado. ¿Sabe cómo se llama mi esposa? Ruth Abigail. Claro, yo no soy naval, va. Ya me cambiaron. Ya me cambiaron, hermano. Dice que a la hora de comer vos le dijo: ven acá. Otra vez, mire, para que te llenes de pan. Hermano, hay que comer el pan que el Espíritu Santo nos está dando aquí en la casa. Mire esta sierva, ven acá para que comas del pan, para que mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado. Es mire. Es el mismo que le llevaban allá a David. Perdón, o a quién fue ese, a Saúl creo que fue. Entonces, grano tostado. Y ella comió. Llenura, hermano, llenura. Comió hasta saciarse. Y mire, aún le sobró. Entonces, estamos hablando de hermano, para ser buenos siervos. Esta era una siervaza, hermano, una gran sierva. Entonces, para ser buenos siervos, llenémonos del grano, llenémonos. Mire, ¿hasta cuándo? Hasta que ya nos saciemos. Y que si nos sobra, hermano, pues hay que guardarlo, como dijo el Señor, con aquellos panes que sobraron, aquellos peces que sobraron, hay que guardarlo, hermano. Y mire, hermano, tenemos un amo que no da sobras, tenemos un amo que da en abundancia, y Él quiere llenarnos de toda provisión para que nosotros tengamos nuestros asnos bien cargados. Hermano, que nuestro servicio esté cargado, que nuestro servicio tenga abundancia, que nuestro servicio, hermano, delante de Dios sea un servicio que abra puertas. Mire, hermano, ya le hablé de Jacob, cómo con su servicio pudo recibir una bendición que no la tuvo nadie más. Cómo ese egipcio se convirtió en el siervo más importante de todo el escuadrón de David. ¿Por qué? Porque se alimentó, porque se llenó. Jacob porque se dejó llenar las manos. Jacob porque se dejó vestir. Jacob porque obedeció. Jacob porque tomó el pan que no era de él, se lo pusieron en sus manos. Hermanos, se dejó equipar. Hermanos amados, para poder servirle al Señor con excelencia, tenemos que dejarnos equipar. Hay que dejarnos provisionar. Ahora esta sierva llega a ser la mujer más importante de Belén. Esta sierva, esta Ruth, usted puede leer cómo ella le dice: tu sierva, tu sierva. ¿Quién eres? Soy tu sierva, Ruth. Vos preguntaba: ¿quién eres? Soy tu sierva. Era una sierva, pero es una sierva que se sentaba a la mesa a comer el pan. Hermano, el domingo tenemos Santa Cena. Qué importante es que como siervos del Señor nos sentemos a comer del verdadero alimento y nos sentemos a beber la verdadera bebida. De eso vamos a hablar un poquito el domingo. Tengo en mi corazón hablar de eso. Ok, y dice que esta sierva pues comió grano tostado. Eso fueron en sus inicios, hermano. Cuando ella empezaba a servir, a trabajar ahí, la invitaron a la mesa a comer grano tostado y comió, se sació y le sobró. Eso como que la llevó, hermano, a ser la esposa de Booz. Creo que tengo algo más aquí: aceite. Ya casi todos en estos servidores vimos eso, ¿va? Todos, ya solo nos falta ver el aceite. Hermano, el aceite es una unción dorada que necesitamos para servir. Ahí, mire, candelero, según Apocalipsis 1:19, es la iglesia. Pero dentro de esa iglesia debe haber aceite dorado. Ahí lo que está viendo es una visión, como hay un candelero que tiene, hermano, 2 olivos, y esos olivos hay unos tubos que estaban directamente en las lámparas, y esas lámparas eran llenas de aceite. Entonces él preguntaba: ¿y qué es ese aceite dorado? ¿Qué es ese aceite dorado? ¿Qué son esos 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? La unción. Y esto no le busquemos más, hermano. Esto es de que con lo poco podemos hacer mucho. Mire esa mujer, ¿qué tienes en tu casa?
mira que mi esposo se fue, falleció, yo quedé endeudada, ahora los acreedores están yendo a mi casa para pedirme a mis hijos. Y entonces Eliseo, vaya, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Un poco de aceite, nada más lo que tengo. Con eso vas a sobresalir, con el aceite. Y él le dice, le da instrucciones: entra a tu casa, cierra, entra, que se metan tus hijos también, cierra la puerta atrás de ti y empieza a vertir ese poco de aceite, empieza a vertirlo en aquellas vasijas que sacaste prestadas, y no te hará falta nada. Entonces, hermano, eso es multiplicación. Qué lindo es que nosotros en nuestras manos, hermano, tengamos ese aceite. Mire, que nosotros seamos ungidos con el aceite. ¿Qué aceite? Con ese aceite dorado, que con lo poco podamos hacer mucho. Oh, hermano, yo creo que el Señor ha derramado ese aceite aquí en esta casa. De veras que sí, hermano. Con poco estamos logrando hacer cosas mayores, y vamos a hacer cosas mayores, porque el Señor ha dado ese aceite. Hermano, qué lindo que todos nosotros como servidores seamos llenos de todo esto, hermano. Tenemos un Padre que es rico en todo, y Él quiere llenarnos de pan, quiere llenarnos de vino, quiere darnos cabrito, hermano, ovejas, bueyes, quiere darnos lo mejor, quiere darnos grano, quiere darnos, hermano, alimentos, quiere darnos uvas, pasas, higos, aceite. Quiere que nosotros seamos, mire, que nuestro servicio esté lleno de todas estas cosas, y a saber cuántas cosas más. Pero encontré estas, hermanos, son 9. Y yo digo, Dios santo, Señor, y allá en Gálatas 5:20, por ahí a estar, que son 9 los frutos del Espíritu: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad. Son 9 los que están descritos ahí. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Es un mover del Espíritu Santo. Todo servidor debe de anhelar, buscar, llenarse del Espíritu Santo. Hermano, mire, estos días, ayer creo que fue, pues fuimos ahí a donde mi suegra, y mi suegra tenía un mensaje de este hermano de Gille Ávila. Saber cuántos años hace, hermano. Y entonces me puse a prestarle atención un poquito al hermano, y él hablaba de esto, bueno, de la llenura del Espíritu Santo. Y él decía que en sus inicios como cristiano, cuando recibió a Cristo, y a mí me impresionó esto, porque, hermano, dice que él se desvelaba todas las noches orando: quiero la llenura del Espíritu Santo, quiero la llenura del Espíritu Santo, hacía vigilias, él solo, vigilias, y toda la petición era: yo quiero la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y dice, hermano, que el sueño a veces lo vencía y se dormía y se despertaba, y otra vez la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo me bautice, que el Espíritu, hermano, dice una búsqueda de eso. Yo digo, ¿cómo, hermano? De veras, ¿cómo debemos de buscar eso? La llenura del Espíritu Santo. La llenura, Señor, más que otra cosa, hermano, la llenura del Espíritu Santo, para que nos puedan dar todo esto. Dice él cuenta ahí en su testimonio, dice que 3 noches así y no recibió nada, y una vez durmiendo, dice, hermano, pudo sentir el fuego del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces yo digo, estos hombres por eso se paraban en un púlpito, hermano, se ponían a hablar de la palabra del Señor. ¿Cuál bosquejo? ¿Cuál computadora? No, ellos se ponían a hablar de la palabra del Señor, hermano. Y una unción que podían despedir en ese lugar donde estaba, la gente se convertía. ¿Sabe qué necesitamos hoy nosotros? Desde el que le predica para toda la congregación, de todos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser provisionados, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé estas cosas, hermano. Entonces, ya cerrando, mire, el pan es como los recursos que necesitamos. Recursos, yo le voy a poner aquí celestiales, espirituales. Por eso el domingo hablábamos un poquito. No es Moisés, dijo el Señor Jesucristo, no es Moisés el que les dio el pan del cielo. No,
Él dice: el verdadero pan del cielo soy yo. Hay un pan verdadero que no es de esta tierra. Son los recursos del cielo, y por eso está en primer lugar. Y por eso es que los 3 o los 4 casos que vimos, hermano, por eso, mire, me impresionó esto. Por eso es que los 4 casos que vimos, vamos a ver, aquí lo tengo. Los 4 llevaban pan. Los asnos de Isaí llevaban pan. Los asnos de José llevaban pan. Los asnos de Abigail llevaban pan. Los asnos de los guerreros llevaban pan. O sea, no nos, hermano, un servidor no puede hacer su servicio. Es más, no podría servir si no es habilitado de parte de Dios. Necesitamos los recursos del cielo. Necesitamos los recursos celestiales, espirituales. Hermano, necesitamos el pan. Necesitamos la palabra, necesitamos conocer la palabra, discipularnos, comernos el pan. Esos son recursos celestiales que están por medio de la palabra. Ok, ¿qué más dice? Vino. No le busquemos más a esto, que esto es gozo. El Señor quiere que estemos llenos de gozo, de alegría. Hermano, servidores llenos de gozo y de alegría. Hermano, sobre todo nosotros los que estamos al mando de la iglesia, los hermanos del liderazgo, hermano, conozcámosle el semblante de las ovejitas. Hay ovejitas que de lejos se le mira: ay, este hermano no anda de los mejores ánimos hoy. Y a veces no lo sabemos, hermano. Hay que conocer, hermanito, venga. Hermano, mire, yo he tenido algunas experiencias aquí, pero difíciles. Donde yo puedo ver: este hermano no anda bien. Este hermano quiere ministrar y desde aquí abajo le miro yo, anda maleado. ¿Cómo tenemos, hermano, para poder servir al Señor? ¿Cómo debemos de hacerlo? Con gozo y alegría. Llenémonos del vino del Señor. ¿Sabe qué? Dice Pablo que dejemos el vino de este mundo que se disuelve fácilmente y busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe de qué habla ahí, hermano? Después dice que deberíamos de cantar himnos espirituales, desarrollar el culto con gozo, con alegría. O sea, un servicio sin alegría, hermano, un servicio sin vino. No, hombre, que vengamos a servirle al Señor con gozo, hermano, con alegría. Y cabrito, esto es sacrificio, hermano. Hermano, qué famoso aquel versículo, ¿va? No le daré nada al Señor que no me cueste. Eso es, que nuestro servicio tenga cabrito, que tenga ovejas, que tenga bueyes. Hermano, todos estos animalitos los utilizaban para sacrificios. Mire, cuando Gedeón salió de aquella pobreza, hermano, de aquella miseria en que estaba, ¿qué le ofreció a ese personaje que se le presentó? Dice que le llevó un cabrito, le llevó caldo de cabrito, un sacrificio. Cuando el papá de Sansón, Manoa, recibe la visitación de aquel ángel, hermano, y le dice que su mujer va a tener un hijo, ¿sabe qué hizo ese hombre? Fue a buscar un cabrito y también le ofreció sacrificio. Entonces el servicio, hermano, el servicio sin sacrificio, me da por ahí que no es servicio. No es servicio. Hermano, tenemos que estar a las 6:30 aquí. Ay, hermano, ¿y por qué tan temprano? A las 7 pues, no, hermano, un poquito más tarde. A las 8:30 pues, me parece mejor, pero voy a llegar a las 9, oiga. Sacrificio, hermano. El servicio sin sacrificio. Mire, que nos acostumbremos a esto, que el servicio, la semana de servicio, es una semana ajetreada, hermano. Pero recuerde esto, es que mi servicio tiene cabrito. Mi servicio tiene sacrificio. Entonces, hermano, el servicio debe llevar esa, sí, pero
Va a costar, sí, pero lo voy a hacer. Sí, no es fácil, sí, no es fácil, pero lo voy a hacer. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y ahí cuánto podemos hablar. Darle lo mejor. ¿Sabe qué es esto, hermano? ¿Cómo está nuestra actitud? Vamos a ver actitud. Vamos a corregir aquí, actitud. ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos al servicio? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será la mejor? Quiero darle lo mejor al Señor. Hoy voy a ir con buena actitud. Sé que no fue una buena semana para mí, pero voy a ir como si fue la mejor semana. Voy a ir con buena actitud. Sé que hay algunos líos en mi hogar, sé que puedo tener algunas dificultades en mi casa, pero solo yo sé cómo voy. Pero voy a ir con buena actitud, con buena disposición. Sé que allá en medio del servicio me puedo enfrentar a algunas cosas, pero yo voy a ir con buena actitud. Sé que cuando algunos hermanos yo los reciba allá me van a hacer mala cara, pero yo voy a tener una buena sonrisa. Voy a ir con buena actitud. Hermano, hay que darle lo mejor al Señor y sobre todo una buena actitud. Lo mejor, una buena actitud. ¿Sabe qué podemos poner aquí también? Que nuestro servicio sea con excelencia. Eso es, hermano, que realmente sepamos que es un tiempo de bendición. Hermano, cuando nosotros tenemos claro que realmente nosotros no merecemos que nos hayan dado un lugar dentro de la casa del Señor, pero en su bendita misericordia a Él le plació y nos dio un puesto dentro de su reino para que nosotros lo sirvamos. Hermanos, sintámonos privilegiados por lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿sabe qué? Buena actitud. Demos lo mejor con buena actitud, hermano. Que traigamos un servicio de excelencia al Señor. Que le digamos: Señor, yo voy a dar lo mejor. Yo voy a dar mi mejor esfuerzo, Señor. Lo mejor que tengo, yo te lo voy a entregar a ti. No que a veces, hermano, a veces tenemos la actitud de dar lo mejor afuera y no dentro de la casa del Señor. Bueno, ¿qué será grano? Hermano, el grano está bien relacionado con los recursos naturales, recursos materiales. Hermanos, quiero decir un par de cositas en este punto. No tengas miedo de aún darle de tus propios recursos al Señor. ¿Sabe qué dice Proverbios 3:9? Honra al Señor con tus bienes. ¿Será que lo colocamos? Proverbios 3:9 creo que es, donde dice: honra al Señor con tus bienes. Y ahí dice algunas cositas, pero ¿sabe qué me parece? Este grano siempre está relacionado con la riqueza natural, material. A lo largo de la Biblia está relacionado con la riqueza natural, material. Entonces dice el Señor: honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con las primicias de todos tus frutos. Eso puede ser diezmos, hermano. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire, hermano, nadie tiene tan poco como para no dar, como para no sembrar sus recursos que el Señor le da. Por eso, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿sabe qué mentalidad tenemos que quitarnos? Y esto me lo enseñaron a mí hace muchos años, hermano. Ya varios años, donde nos quitaron una mentalidad. Se lo voy a decir: nos quitaron una mentalidad de pedir y nos dieron una mentalidad de dar. Porque es mejor cosa, dice la Biblia, dar que recibir. Ojo, sé que hay valles en la vida, hay situaciones, hay circunstancias que mire, dicho sea de paso,
qué bendita labor y colaboración la que recibimos en esta semana anterior. Logramos completar 16, fueron, hermano, 16 provisiones que tenemos ahí, y a partir de mañana las vamos a empezar a dar. Hermano, hay valles donde sí hay que ayudar a nuestros hermanos, pero son momentos donde te extiendo la mano ahorita, pero nunca vas a estar ahí, ¿oís? Es por un momento. En algún momento vas a salir y oramos para que sea corto ese proceso, y vas a salir, y entonces vamos a estar en la posición de dar a otros, de ayudar a otros. Pero a veces, hermano, y aún en el pueblo de Dios, tenemos una mentalidad: no, que mucho eso, hermano. ¿Y por qué? 50 lempiras. No, hermano. Mire que vamos a hacer esta recolecta para que comamos algo, hermano. No, yo no tengo, hermano. Entonces yo digo, hermano, yo creo que tenemos que quitarnos esa mentalidad y decir: todo lo que doy para el reino de Dios va a retornar con abundancia, va a retornar con llenura. Entonces despojémonos de todo aquello, hermano, que a veces, mire, esas son cosas que son como ataduras, hermano. Son como ataduras que nosotros, mire, que en nuestro corazón, el Señor mire algo en nuestro corazón: Señor, yo estoy en toda la disposición de dar, porque yo sé que tú entonces me vas a llenar las manos a mí para que yo pueda dar a otros. De lo que tú me das, de lo que yo recibo, yo doy a otros. Y eso, Señor, me va a seguir llenando las manos para que yo sea un canal de bendición para otros. Entonces la mentalidad cambia, hermano. La mentalidad cambia. Entonces el tener grano es saber qué, hermano, ¿sabe qué? Yo no le digo que despilfarre sus recursos. Mire usted, esto lo voy a guardar. ¿Sabes qué? No voy a comprar esto porque ya viene el equipo, ya viene la semana de servicio y nos toca colaborar con algo ahí. Voy a ahorrarme esto para siempre tener algo para ahí, para el equipo. Y yo le aseguro, hermano, que sus manos van a empezar a recibir lo que dice ahí ese versículo. Mire, allá dice: hay que honrar al Señor con tus bienes, pero en el otro dice: entonces tus graneros, los granos, van a venir con abundancia. Yo creo que debemos hermano, de sin miedo, ponga sus recursos delante del Señor. Yo me admiro a algunos de ustedes. La verdad es que la iglesia, el Señor la ha bendecido, pero ¿cómo son de despojados, hermano? Aún con sus cosas materiales, los carros y esto: pastor, yo tengo esto, mire, yo voy a hacer esto. Hermano, lo que tenemos, lo que el Señor nos ha permitido tener, pongámoslo al servicio del Señor. Pongámoslo al servicio del Señor. Eso es, hermano, que nuestro servicio tenga grano, que nuestro servicio tenga recursos. Ok, y materiales. Alimentos. Este es otro punto, hermano. ¿Sabe qué se me viene de alimentos? Y ya lo he estado mencionando ahorita. Es preparación. Un alimento necesita preparación. ¿Sabe qué es esto? Planificación. Hermano, no tengamos en poco las reuniones que se hacen para planificar. ¿Sabe qué he visto? Que esas reuniones solo vienen unos pocos, cuando realmente la planificación del servicio es importante. O sea, esa planificación que le llama a su líder: hermanos, tal día nos vamos a reunir para planificar el equipo de servicio. ¿Sabe qué, hermano? O el turno de servicio. ¿Sabe qué? No tengamos en poco esa planificación. Ya téngalo como dentro de su. ¿Sabe qué le he dicho yo a los hermanos de liderazgo? Hermanos, tengan un día que ustedes ya lo pongan así como algo fijo, excepto que pase algo más y que no se pueda hacer. Por ejemplo, hermanos, ¿qué día es la planificación de liderazgo? Ya lo tenemos, primer miércoles de cada mes. Entonces yo le digo: hagan lo mismo con sus equipos, para que los hermanos ya también puedan hacer su planificación y puedan decir: este día yo no me puedo comprometer. Este día yo no. Entonces hay algunos de ustedes que siempre lo hacen el sábado antes de que entren, ¿va? Algunos he visto que tienen ese mismo patrón. Yo les diría: hermano, establezcanlo así, con un patrón. ¿Por qué? Porque ya entonces el equipo ya se programa. ¿Por qué? Hermano, esas reuniones deben de estar todos los servidores. ¿Sabe qué vamos a hacer ahí? Vamos a preparar el equipo. O hermano,
o se prepara una comida y se le echa todo de un solo ahí, sal, harina y agua. Va que se tiene sus recetas. Se tiene su receta, tanta cantidad de sal, tanta cantidad de aceite, tanta cantidad de agua, tanta cantidad de harina. Y ahí es una preparación. Hay que amasar, cuando se hace pan, pues hay que amasarlo, hay que echarle esto, hay que dejarlo reposar y qué sé yo, todo lo que hacen ahí los que hacen pan. Hermano, es una preparación. Entonces, ¿sabe qué? Un servicio con alimentos, un servicio con alimentos, es que hubo un tiempo para preparar el servicio. He luchado también con algunos equipos, hermano, porque les digo, hermano, o sea que ustedes vienen a adivinar aquí el domingo que les toca servir, vienen a adivinar qué van a hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada planificado. No, hombre, reúnanse, y me ha tocado eso, reúnanse para planificar. Planifiquen, hermano, planifiquen el servicio, preparen el servicio. ¿Sabe qué? Oren por el servicio. ¿Sabe qué? Esa semana previa, ¿sabe qué? Busquen al Señor de manera más intensa. ¿Saben para qué? Para que el Señor los respalde en el servicio. Hermano, preparar el servicio. Dios santo, se me fue el reloj, hermano. Uvas pasas. ¿Sabe qué es esto? Necesitamos experiencia. Uvas pasas son uvas secas, hermano. Son uvas que se cortaron y se metieron ahí a un proceso de secarse. ¿Sabe qué es eso? Experiencias viejas, experiencias. ¿Qué es esto, hermano? ¿Sabe qué pongo? ¿Sabe qué voy a poner aquí? Necesitamos, ¿cómo lo pongo para que no se escuche tan viejos, no? Dígame pues. Es más, lo que le quiero decir, hermano, en un equipo se necesita gente adulta, experiencia, pero no solo eso. Los higos representan la juventud, fuerza. Entonces, un equipo necesita estarse renovando. ¿Sabe que a veces tenemos en poco el servicio de los niños? También me tocó que decirle a los hermanos, ¿y por qué no tienen en la lista a los niños? Si son servidores, pónganlos ahí en el listado. No solo van a ser niños, en algún momento van a crecer, en algún momento ya van a ser jovencitos. Hermano, el servicio, por eso dice la Biblia, los jóvenes y ancianos juntamente, la experiencia y la juventud juntamente. Un servicio, hermano, mire, cómo nuestro servicio tiene que estar combinado con estas dos cosas. Ni solo jóvenes, ni solo ancianos, sino que haya jóvenes y ancianos. Que haya experiencia, que les ponga un poquito de freno a los jóvenes, pero que haya fuerza también. Para que, hermano, imagínense de hacer una labor de levantar algo, de llevar esto allá al otro lado. No vamos a poner un hermano en la tercera edad. Tiene que haber jóvenes. ¿Estamos bien ahí, iglesia? Eso es que estemos equipados, Hermano, tal vez hablamos más de esto, y esto es que haya unción, que haya habilitación. Mire, todo esto, hermano, lo necesitamos. Que el Señor llene nuestras vidas, que nuestro servicio esté lleno de pan, de vino, de cabrito, de lo mejor, de grano, de alimentos, de uvas, de higos, de aceite. Que esté lleno de todas esas cosas. Ahí mientras se pone de pie, aquí lo voy a proyectar. Son 9 cositas que están ahí. Que haya experiencia, que haya juventud, que haya fuerza. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Cómo en estos 4 personajes nos enseña? Los asnos de Isaí llevaban pan, vino, cabrito. Los asnos de José, el servicio de José iba lleno de pan, de lo mejor, de grano y de alimento. Los asnos de Abigail llevaban pan, llevaban vino, llevaban cabritos, o esta llevaba ovejas, grano, alimento, llevaba uvas pasas y llevaba higos también.
Y aquellos guerreros que se unieron a David llevaban pan, vino, estos llevaban bueyes y ovejas, llevaban alimento, uvas pasas, higos y aceite. Mire, cada uno de esos asnos representa nuestro servicio. Y que ya unificado, yo creo que un servicio debe estar lleno de todos esos recursos. En el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, queremos entender esto, Señor. Queremos ser habilitados. Sabemos que todo esto lo recibimos de tu mano. Sabemos que todo esto, Señor, viene de ti. La llenura del Espíritu Santo. Que nosotros seamos siervos, así como ellos que tenían sus asnos cargados, tenían sus asnos llenos de provisión. Que tengamos un servicio lleno. Que tengamos un servicio, Señor, provisionado. Que al revisar la palabra entendemos, Señor, que un servicio que a ti te agrada es un servicio que está lleno, que está provisionado, Señor. Que vengan esos recursos del cielo, en el nombre de Jesús, que vengan esos recursos del cielo a nosotros. Señor, que venga ese vino, ese gozo, esa alegría, que podamos servirte con deleite, Señor. Que venga, Señor, a nosotros esa buena actitud, esa actitud de excelencia, de darte lo mejor, Señor. Que venga, Señor, esa fortaleza, esa fuerza, ese carácter a nosotros, de que aún aquellas cosas que nos cuestan, que podamos dártela a ti como un sacrificio, Señor. Los recursos materiales llenan nuestras manos para que siempre tengamos recursos naturales, recursos de esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, que tengamos la actitud de preparar un servicio. Que siempre, Señor, tengamos en alto la planificación del servicio para poder dar un servicio de excelencia. Señor, bendice a los hermanos que han pasado los años, Señor, y siguen sirviéndote, pero necesitamos esa experiencia, necesitamos su sabiduría, necesitamos, Señor, todo ese aditamento que traen ellos a los equipos, y para que los jóvenes que vienen, Señor, entrando a esto puedan ser instruidos, y que esa fuerza de los jóvenes la necesitamos para que el equipo crezca, desarrolle, y sobre todo también, Señor, que venga esa unción, que venga esa habilitación, que con lo poco nosotros podamos hacer mucho, Señor. Que te demos un servicio de excelencia. Y así como a Jacob se le abrieron los cielos, se le abrieron las bendiciones de aquella tierra, también yo ruego para que cada uno de los servidores, el rocío del cielo venga y la grosura de la tierra se active en cada uno de ellos. Así como Abigail logró la paz, logró, Señor, llevar la paz a su casa, que hayan casas llenas de paz. En el nombre de Jesús, que todas esas bendiciones que se derivan, Señor, de darte un servicio con llenura, vengan a nosotros a medida nosotros te sirvamos con esa llenura. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bendición, llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares, que tu mano poderosa nos guarde y nos siga bendiciendo. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga, que el Señor le guarde.